Bienvenidos todos, hermanos, a la Escuela de Oración número 22. Ayer, viernes, un día precioso, la solemnidad de San José, día del seminario. Estamos en campaña vocacional. Siempre en la Iglesia debemos estar en campaña vocacional, pero hay unos días muy especiales, como son estos. Y hoy nos van a acompañar en el testimonio final Samuel, de segundo de teología, y con él también va a cantar y va a dar testimonio Alejandro. Digo escuela número 22. Cómo pasa el tiempo, qué rápido pasa el tiempo y qué broche de oro tan bonito para cerrar este capítulo primero, la revelación de la oración en sus últimos números sobre la oración de alabanza. Recordamos brevemente la alabanza como forma de orar que reconoce de manera directa que Dios es Dios, y cantábamos: dejemos que Dios sea Dios en nuestra vida. En segundo lugar, veíamos como la palabra, especialmente el Evangelio, ya San Lucas mencionaba con frecuencia la admiración y la alabanza ante las maravillas de Cristo. Veremos hoy tres ideas clave: cómo la misma palabra nos invita a la alabanza en más de una ocasión. Tened o recitad entre vosotros salmos, cánticos, himnos inspirados, cantad a Dios dando gracias de corazón, etcétera, etcétera. Veremos también la revelación de lo que ha de suceder pronto, dice el Catecismo en el 2.6.4.2 del Apocalipsis, está sostenida también por los cantos de la liturgia celestial y también por la intercesión de los testigos, los profetas, los santos, la muchedumbre inmensa, aquella que nadie podía contar, los que vienen de la gran tribulación. Y en el último número veremos algo importantísimo. La Eucaristía contiene y expresa todas estas formas de oración que hemos ido viendo y aprendiendo. Es la ofrenda pura de todo el cuerpo de Cristo a la gloria de su nombre. Es el sacrificio de alabanza. En resumen, podríamos decir, la oración de alabanza totalmente desinteresada se dirige a Dios, canta para Él y le da gloria no solo por lo que ha hecho, sino por lo que Él es. Así, tras todo lo dicho en este capítulo primero, quizá lo más importante sea tener claro que todo momento es bueno, es propicio para levantar nuestra oración a Dios según el Espíritu nos sugiera. Hablaba el otro día siempre de un trocito de las catequesis del Papa Francisco: yo te bendigo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios, inteligentes, etcétera, etcétera. Jesús bendice al Padre, y bendice al Padre porque es el Señor de cielo y tierra. Bendice al Padre desde la experiencia de sentirse Hijo del Altísimo. Desde esa misma experiencia, queridos hermanos, tiene que brotar también necesariamente nuestro canto, nuestra oración, nuestra alabanza. Terminaba nuestro arzobispo don Francisco el otro día, o mencionaba el cántico de las criaturas, hecho en un momento además difícil de Francisco de Asís, que hoy, con este canto tan conocido en una versión suave, lo quiero poner para comenzar la catequesis con don Francisco. Escuchemos todos. Laudato si, oh mi Signore, 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 por toda
San Ignacio de Loyola, en el principio y fundamento de sus ejercicios espirituales, dice que el hombre es creado para alabar, reverenciar y servir a Dios, y haciéndose indiferente, salvar su ánima, dice en el manuscrito original. Es decir, que pone como la clave, como ha explicado muy bien don Jesús, pone como clave de toda esta realidad la alabanza. Somos creados, el hombre y la mujer, para alabar a Dios, para reverenciar y para servirle. Lo mismo que reverenciar no es estar haciendo al Señor pues todos los días como gestos como de sometimiento, no es esa la actitud, sino que es el corazón que reconoce que Dios es Dios. La alabanza no significa solamente estar en una actitud como podíamos llamar porque eso tampoco le iba a beneficiar excesivamente a Dios, diciéndole qué grande eres, qué maravilloso eres, qué estupendo eres una maravilla de todo, bien, pero no es ese el sentido profundo de la alabanza. ¿Os acordáis que os decíamos en la anterior catequesis que era alaban a Dios los que están vivos, los vivos son quienes te alaban? Es decir, la característica de la persona que alaba a Dios es que está feliz y está gozoso porque sabe que su vida vive para siempre y está vivo en el corazón de Dios. Eso significaría la alabanza a Dios. Por eso tenemos como los tres últimos puntos de esta primera parte, de este primer capítulo, con el cual comenzaremos ya el capítulo segundo, la tradición de la oración, en el ya la catequesis número 23, pero que no tiene, como todo el catecismo, es una auténtica gozada. Nos tenemos que enamorar de lo último que ha dicho el magisterio de la Iglesia de una manera tan precisa y tan preciosa, porque a veces se pueden decir las cosas precisas, pero no con esa belleza y esa preciosidad que lo dice el catecismo, o a veces se pueden decir cosas aparentemente lindeces, pero que no son tan precisas teológicamente, ni tan verdaderamente, como podríamos llamar, en la línea de lo que nos repite la Iglesia. Por eso vamos a los tres últimos números, después de este testimonio que nos van a dar estos queridos hermanos seminaristas en el entorno que estamos de San José, por el cual pedimos al Señor que haya muchos seminaristas en nuestro seminario, tanto en el mayor como el menor, para que vivan y nos transmitan la alabanza a Dios que dice al final de estos números que es la Eucaristía. La Eucaristía como que es la alabanza viva por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Por eso, ¿qué dice el 2641? Mirad, comienza diciendo: recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados, cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. Como los autores inspirados del Nuevo Testamento, las primeras comunidades cristianas releen el libro de los Salmos cantando en él el misterio de Cristo. Esto es importante. Nosotros todo lo hemos hecho por Cristo, con Él y en Él. De hecho, cuando recitamos los laudes y las vísperas en cada salmo, terminamos diciendo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Significa que hemos cristianizado. Por eso San Agustín dice algo precioso sobre los salmos. Solo se explican desde Cristo. Solo tienen sentido si expresan o lo vivimos viviendo con los sentimientos de Cristo. Solo verdaderamente los salmos son oración cuando nos ayudan, como nos puede ayudar el Espíritu en nuestra relación con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por lo tanto, dice San Agustín, solo se entienden los salmos desde Cristo. Y sigue diciendo el catecismo. En la novedad, ha dicho también algo que es importante, que la oración de Cristo la va a seguir la oración de la Iglesia, de la comunidad cristiana. Nosotros todo lo que hacemos y oramos es que lo hemos aprendido en el corazón de Cristo y en el corazón de nuestra Madre la Iglesia y en la comunidad. Nosotros no nos inventamos nuestra forma de orar. Y dentro de esa forma de orar está la alabanza, que vuelvo a repetir citando
a San Ignacio de Loyola, en el principio y fundamento de sus ejercicios, es vivir con un corazón vivo, con una actitud de alegría, de gozo, de esperanza. No es que el Señor esté deseando, venga a alabarme, venga a decir cosas bien mías, venga a cantar muchas cosas, a hablar, venga, que yo estoy muy... A ver, venga a alabarme. No es esa la idea. La alabanza es porque al que beneficia sobre todo es a nosotros. Ni nuestras alabanzas te engrandecen, dice un himno muy bonito, ni nuestras alabanzas, en cierta manera. Lo único que hacen es que vivimos con esa alabanza en un corazón que canta agradecido y que canta las maravillas que Dios ha hecho. Mirad, la alabanza va destinada, algo que dice mucho el Papa Francisco, a tener un corazón memorioso. Es decir, un corazón que en su memoria salte espontáneamente la alabanza. Nos podemos pasar nuestra vida quejándonos, qué mal estamos, qué malos somos, no llegamos, qué comunidad tengo más pobre, pues mi vida qué pobre es, mi oración. Podemos estar toda nuestra vida quejándonos, pero aparte de que la queja no se adelanta nada, lo más grave es que la queja me hace un infeliz y hace infeliz a los que están a mi alrededor. Y normalmente los que se pasan la vida quejándose suelen estar ingresando siempre en la unidad de quemados intensivos. Pero cuando una persona lo que vive es la alabanza, es decir, pues claro que tengo motivos quizás porque hay momentos en mi vida en que sufro y tengo la cruz y eso es muy humano, y también Jesús, también en Getsemaní, en su oración, pues él necesita ser confortado y consolado por el Espíritu Santo a través de un ángel y busca consuelo en los amigos, y es normal que cuando lo pasamos mal busquemos también consuelo, pero no quedarnos en esa actitud que me parece que refleja que no es la oración, que es la novedad del Espíritu Santo, la oración cristiana, que es una oración, como nos recordaban al principio del Papa Francisco, y que está en ese texto famoso de Mateo 11, lleno del Espíritu Santo, dijo Jesús, te alabo Padre, porque has escondido estas cosas a los que no pueden entender nada del Evangelio, que son los que se creen sabios, los autorreferenciales, los que tienen el corazón cerrado, sino que se las ha revelado a la gente sencilla. Mirad lo que sigue diciendo el 2641, dice, en la novedad del Espíritu Santo componen también himnos y cánticos a partir de los acontecimientos inauditos de que Dios ha realizado en su Hijo, su encarnación, su muerte vencedora de la muerte, la resurrección y su ascensión a la derecha. Fijaros que esto es precioso. O sea, Jesucristo alaba al Padre, la Iglesia alaba a la Trinidad. Nosotros nos metemos en esa oración de Cristo al Padre para alabar a Dios y lo hacemos, fijaros, con todos los misterios de la vida de Cristo. ¿Quién nos lo enseña eso? En la liturgia de la Iglesia. La Eucaristía, el año litúrgico, la liturgia de las horas, ¿qué nos enseña? Pues alabar a Dios. Pero, ¿cuáles son los acontecimientos fundamentales de nuestra alabanza? La encarnación, la Navidad, el misterio precioso de la pasión, de la muerte, la resurrección y la ascensión. O sea, todos los misterios de Cristo tenemos que contemplarlo como una alabanza. Podríamos decir que cada uno de los misterios de Jesús deberían provocar en nuestro corazón esto. Te alabo, Señor, porque me has amado hasta el extremo. Porque me quieres con un corazón loco, porque soy precioso para ti, porque la vida es preciosa para ti, porque me quieres y me estás constantemente rodeando con tu ternura y con tu amor, y no hay ni siquiera un gesto, nada que no sea una declaración de amor de Dios a cada uno de nosotros. Por eso qué hermoso es decir, ¿y cuál sería el motivo de nuestra oración de alabanza? ¿Cuál sería la materia de nuestra alabanza? Pues como todo, Cristo, por Cristo, con Él y en Él. ¿Y en qué momento? En sus misterios. Lo que rezamos en el Ángelus, por los misterios de la encarnación, muerte, pasión, muerte y resurrección. Ahí está, podríamos decir, la clave de toda nuestra alabanza. Mirad, os diría una cosa que a mí me pasó también en mi vida de oración, y es introducir muchas veces en vuestra oración momentos, alabar a Dios, darle gracias, alabarlo, cantarle sus maravillas, expresar la alegría inmensa que lleváis en el corazón, decírselo al Señor.
¿Por qué tenemos que estar en nuestro corazón a veces como reprimido? Alabar a Dios porque es grande y porque ha hecho todas las cosas con sabiduría y amor. Fijaros, si nosotros vamos, que fue la plegaria eucarística que yo elegí en mi primera misa, la plegaria eucarística cuarta, también llamada del Concilio Vaticano II, y la elegí por esta idea de la alabanza. Es una plegaria eucarística que yo la he aprendido de memoria y que cuando doy ejercicios espirituales, cuando hablamos del principio fundamento, se lo mando que lo lea a todos los que hacen ejercicios ignacianos conmigo, ejercicios de mes. Te alabamos, Padre, y te bendecimos y te damos gracias. ¿Por qué? ¿Por qué la alabanza? Pues porque has hecho cosas grandes por nosotros, porque has estado volcado en nosotros, porque nuestro mundo lleno de pecado y miseria le diste a tu Hijo, que nació, murió y resucitó. Y por eso te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, porque has estado grande con nosotros, porque hiciste cosas por nosotros, porque te alabamos, Padre, y te bendecimos, porque verdaderamente toda nuestra vida podemos decir que ha sido un cántico de misericordia. Hiciste y fuiste buena noticia para los pobres, anunciaste la liberación a los oprimidos, a los afligidos el consuelo. Qué bonito esto, cuando nosotros nos sentimos afligidos, a veces que recurramos en nuestra vida a ese corazón agradecido que alaba a Dios, porque si no, como casi siempre le estamos perdonando la vida a Dios, gente que se pasa toda su vida, ¿no? Si nos quedamos solamente en un tipo de oración, por ejemplo, la de petición, ¿cuánta gente me he encontrado yo en mi vida que ha roto con Dios? Porque, mire usted, empecé a hacer una novena a una virgen, a la de mi pueblo, y resulta que al 5.º día de la novena se muere mi padre. Yo ya iba a creer ni en Dios, ni en la Virgen, ni en los santos. Me tenía que haber hecho caso. A veces cuando en la petición que hacemos o pedimos no se logra lo que nosotros creemos que Dios nos tiene que conceder. Sin embargo, la alabanza, lo veíamos, la catequesis pasada, es distinto, porque Jesús, antes de que se haga el milagro, ya alaba a su Padre. Y lo hacemos dicho en la resurrección de Lázaro, en la multiplicación de los panes y los peces y sobre todo en la última cena, que vamos a contemplar dentro de muy poquitos días, en la misa de Incena Domine, cuando celebremos el Trido Pascual. Empecemos con el Trido Pascual. Pero qué hermoso es esto, fijaros, porque claro, a veces decimos, ¿y por qué alabamos a Dios? ¿Porque soy bueno? Pues entonces mi oración es farisaica, que sube al templo a contarle a Dios lo bueno que es, y casi siempre que le contamos a Dios lo bueno que somos nosotros, lo que nos encanta es decir lo malo que son los demás. No soy como ese. Yo no soy como ese, gracias a Dios. Soy como ese, ese adúltero, ese es. Pero si eso no es el motivo principal de mi alabanza, tendrán que ser Cristo y sus misterios, su encarnación, la Navidad. La Iglesia alaba y bendice a Dios y adora en la Navidad y adora en la cruz. Tu cruz adoramos, Señor, por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Y no digamos en la vigilia de Pascua, que vamos a celebrar dentro de poco, que parece que la Iglesia se vuelve loca y empieza como a derrochar en la luz, en la música, en los cantos, después del tiempo de Cuaresma, en el agua, en tanta y tanta belleza. Resucitó de veras, va a decir preciosamente en el domingo de resurrección. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Y continúa diciendo este número, que ya estamos terminando, 2641, porque tiene, es decir, de esta maravilla de la economía de la salvación. Sabéis que la economía es la historia de la salvación, así se llama. Brota la doxología, la alabanza a Dios, brota la doxología por Cristo, con Él y en Él. Fijaros, ¿quién es el hombre o la mujer que alaba a Dios? Hacer vosotros también, los que seguís a través de este programa y de esta catequesis que la Escuela Diocesana de Oración, a través de su delegación de espiritualidad, está ofreciendo constantemente a toda la archidiócesis que camina en Toledo y a todos muchísimos que también nos siguen a través de los distintos medios. Estamos intentando ayudar a que nuestra oración sea verdaderamente cristiana. Y no puede ser una oración cristiana si no es en Cristo. Y si no, vamos cantando las maravillas de Dios.
Mirad, a mí cuando a veces hay una persona que me dice, es que a mí mi oración, mi vida espiritual, todo me va mal, todo tal, qué mal está todo, qué mal me va todo, yo no avanzo, no sé, tal. Es que mi vida, yo le digo muchas veces, me entran ganas de decir, si quieres vamos al Señor tú y yo y le damos el pésame a Jesucristo. Le decimos, mira Señor, aquí te traigo a este hermano, a esta hermana, que es que con él no has hecho más que experimentos, porque la pobre y el pobre está por los suelos, es que todo le ha ido mal. Pero no es así, no es así. Tenemos que ver en esa historia de la economía de la salvación, de la historia de la salvación, ver las maravillas que Dios ha hecho. Y es verdad que a veces Dios nos puede meter a todos en un misterio de sufrimiento y de dolor. Claro que sí. Y puede que nos haga, el Señor permita en nuestra vida ese sufrimiento. Pero no tenemos por qué, ni mucho ni menos, estar hundidos. Una cosa es que, ¿por qué? Porque sabemos de quién nos hemos fiado. Y de aquí brota también la alabanza. Sabemos de quién nos hemos fiado y estamos convencidos de que Dios llevará a buen término la obra que empezó en nosotros. Me acuerdo hace unos años que haciendo ejercicios espirituales, lo hacía un servidor en Valladolid con un gran teólogo, y nos decía él algo que a mí me hizo mucho bien en aquel momento. Si hasta ahora Dios os ha sacado de todos los apuros prácticamente, os seguirá sacando. Si hasta ahora Dios nos ha ayudado y ha dado sentido pleno a nuestros problemas y a nuestras cruces, nos seguirá ayudando. O a partir de ahora ya Dios no, ahora ya se va, te ha dicho hasta aquí, hasta aquí ya, a partir de ahora ya, allá te las veas. No, seguirá. A veces hace esperar en las soluciones. Decía preciosamente el hermano Rafael, toda la ciencia consiste en saber esperar. Pero es verdad que tenemos que alabar al Señor porque el Señor saca adelante nuestra vida, nuestros planes. Y qué pena que después de haber orado tantas veces y de haber tenido esa experiencia con Dios y habernos tomado en serio el cristianismo y el cumplimiento de la vivencia de los mandamientos de la ley de Dios y de la Madre Iglesia y de querer ser cristianos verdaderamente enamorados de Jesucristo en la Trinidad y de amar a todos los que el Señor pone en nuestro camino, que luego vivamos con un corazón o con una cara de entristecidos porque parece como que, es que yo, fíjate, como si el Señor, en cierta manera, no hubiese cumplido sus promesas. Hay una idea muy bonita en esto de la alabanza que aparece en el texto de la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, que veremos el Jueves Santo, donde en todas las iglesias del mundo se hará la hora santa. Y en esa hora santa, a mí me impresiona mucho que está detrás un salmo. Mi alma se muere de tristeza. Consuélame, Señor, con tus promesas. Qué hermoso. Y esto es lo que brota en mi corazón, la alabanza. Mi alma se muere de tristeza, pero consuélame, Señor, con tus promesas. Y pasamos al 2642, que dice así: la revelación de lo que ha de suceder pronto, el Apocalipsis, está sostenido por los cánticos de la liturgia celestial. Claro, es decir, la misma liturgia te anima y te ayuda a vivir en una actitud y en un tono de alabanza. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra patria es el cielo, pero aquí en la tierra que tenemos que vivir como buenos ciudadanos y entregar nuestra vida y transformar este mundo para que construyamos la civilización del amor, sabiendo que no tenemos aquí patria definitiva. Pero como dice la carta Diosneto de los primeros cristianos, es decir, es verdad que ellos saben que su patria es el cielo, pero sin embargo viven como auténticamente los mejores ciudadanos, porque saben también que el Señor no nos exime nunca de amar y no quiere que nos instalemos en el egoísmo de estar mirándonos y dándonos vueltas a nosotros mismos, ¿no? Por eso dice que nuestra esperanza y nuestra alabanza está sostenida por la liturgia celestial. Qué hermoso es esto. Y va a especificar esa liturgia celestial y dice, y también por la intercesión de los testigos. O sea, que son los testigos, los mártires, los santos, los confesores de la fe, todos esos en el cielo interceden también, porque nosotros somos los que hemos venido de la gran tribulación. De cierta manera,
Es verdad que mucho componente de nuestra vida en este mundo a veces es una gran tribulación. Estamos en un valle de lágrimas. Pero cuidado, que no lo vivimos este valle de lágrimas, tenemos otro más sufrimiento que los que no creen en Dios, o los que se apartan de Dios, o los que nunca conocieron a Dios, por favor. Si quieres experimentar la gente lo que es el sufrimiento, pero puro y duro, aléjate de Dios. Eso sí que es un sufrimiento, porque es un sufrimiento sin esperanza, es un sufrimiento sin Dios. Ahí, claro, es imposible que surja la alabanza, ahí lo que surge es la maldición. Lo que surge es la maldición. Maldito el día que nací. ¿Por qué? Porque no tiene sentido la vida de una persona cuando lo vive sin ninguna esperanza. Sin ninguna esperanza. Fijaros, por ejemplo, que eso tenemos que hacer esa lectura de lo que hemos vivido, que ahora estamos cumpliendo un año del confinamiento. Yo recuerdo el año pasado, estos días allá, no podía salir a ningún momento, estabas en una situación difícil, durísima, sin saber a dónde nos abocaría todo esto, que ha ido muchísimo más allá quizás, de incluso de los que pensaron los más pesimistas, porque ha habido tantísimas muertes, y de unas muertes de una manera tan trágica, tan dolorosa, tantísimos enfermos, tantísimos contagiados en todo el mundo, ¿no? Pero cuando uno se pone a vivir todo esto como verdaderamente una tribulación, dice, pero sin embargo, el Señor, ¿cómo nos va poco a poco sacando de la prueba? Sabe, Señor, sacar de la prueba a aquel que se fía de Él, y por eso provoca en el corazón una alabanza. Porque a veces eso el Señor no se lo revela más que a los humildes y a los sencillos y a los pequeños. Porque es verdad que siempre tenemos como nuestra vida, como la sensación es que yo como sufro yo no sufre nadie, o es que yo lo que tengo es que yo, es que usted. Y eso ha sucedido también, porque fijaros, yo pienso, ¿cuándo podía pensar toda una humanidad que podía vivir sin acudir a un campo de fútbol? O a unas vacaciones, o a un fin de semana tan importante, ahora sin poder estar o sin los botellones, o tantas y tantas realidades. Sin embargo, ha sido capaz, ha estado la humanidad tiempo. Y sin embargo, hemos vivido y podemos vivirlo todo esto desde el amor de Dios, porque a pesar de esa gran tribulación, sin embargo, el Señor nos anima a cantar al trono y del Cordero, aquel que ha vencido. La victoria está en Jesús, y esa es nuestra alabanza. La victoria, lo vamos a ver todo esto ahora cuando llegue la Semana Santa. Podemos pasar por la experiencia de cruz, de dolor, de sufrimiento, de Getsemaní, de la oración del huerto, pero sabemos de quién nos hemos fiado. Y cuando uno vive con esa esperanza, a veces nuestra vida es como esos días de tormenta de verano, que parece que va a caer un chaparrón y va a inundarse, a veces sucede, o va a caer una gota de esas que vamos a ahogarnos todos. Sin embargo, de pronto aparece en el horizonte un pequeño rayo de luz y se van esfumando todas las nubes negras para volver otra vez a estar en un cielo inmensamente azul. Yo creo que en ese sentido tenemos que crecer en confianza. Mirad, los santos decían, el límite de la confianza en Dios es confiar sin límites. Si uno descubre todas las cosas donde el Señor nos ha ido verdaderamente, cambiando el corazón. Por eso para mí, cuando yo empecé a profundizar como gracia que Dios me dio en el corazón de Jesús, que es una espiritualidad de total confianza, cuando yo empecé a disfrutar y a gozar aquello que le decía al corazón de Jesús, que se lo repitió a Santa Margarita María de Alacoque, es verdad que son revelaciones privadas, y al Padre Hoyo. Padre Hoyo, cuida tú de mí y de mis cosas, le dijo al Padre Hoyo, o sea, Santa Margarita, que yo cuidaré de ti y de las tuyas. ¿Quién ganamos? ¿Quién gana si yo cuido de las cosas de Dios y de las suyas? Si Él cuida de mí y de las mías. Y esta es nuestra confianza. Por eso, en medio de las dificultades, ¿no? Por eso dice, en comunión con ellos, la Iglesia terrestre canta también estos cánticos en la fe y la prueba. Canta también. Así salen, y vamos a verlo en la liturgia del Jueves Santo y Viernes Santo. ¿Cómo salen
del cenáculo los apóstoles con Jesús cantando los himnos, y van cantando y después ya entran en el huerto, y toda esa experiencia de sufrimiento y de dolor que va a tener el Señor en ningún momento deja un rictus de amargura. Si uno piensa cuando entra Jesús a orar en el huerto, ¿y cómo sale Jesús del huerto? Pues sale ya con una actitud incluso de alabanza a la bondad del Padre. ¿Por qué? Porque va a decir: el cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber. Si nosotros, cuando tengamos esta experiencia de dolor y de cáliz, pongamos en vez de la palabra cáliz lo que estamos viviendo: la enfermedad que me ha dado el Padre no la voy a beber, la pandemia que ha permitido el Padre no la voy a beber, este sufrimiento que me ha dado el Padre no lo voy a beber, este fracaso que me ha dado el Padre no lo voy a beber, este dolor que llevo en el corazón no lo voy a beber. Fijaros que la oración ha sido lo que ha hecho que el corazón del Señor, en su trato personal íntimo con el Padre, en ese misterio que es la oración del huerto, Jesús no sale amargado ni echando las culpas a todos, que es lo que solemos hacer nosotros cuando no tenemos en el corazón una alabanza que grita en nuestras noches y en nuestras oscuridades. Acabamos echando las culpas de nuestro mal a todo el mundo, porque no reconocemos, ¿no? Porque Jesús podía haber salido también del huerto diciendo: claro, yo voy al huerto porque Pilato es un político de tercera división. Claro, como no. Y porque mis apóstoles son todos unos calzonazos, claro. Porque fíjate dónde están. Y Pedro, anda, si te hablo de Pedro, que no. Primero caído, que se ha ido. Y me han dejado más solo que la una. ¿Podía Jesús haber salido así? El cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber. Mirad, yo creo que hay momentos en nuestra vida de relación con Dios que nos tenemos que tirar de cabeza. Tenemos que tirarnos de cabeza, porque o nos fiamos de Dios o no entendemos nada. O confiamos en el Señor. Este ha sido uno de los grandes dramas que a veces puede haber en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, en los laicos, en las familias que tienen hijos. ¿Por qué? Porque planteamos en nuestra vida muchos temas, o nos casamos, por supuesto, con mucha fe, o me hice sacerdote con mucha fe, los seminaristas entraron en el seminario con una vida de fe, la religiosa en el monasterio o en la vida de su congregación entró con fe, con mucha fe, pero luego quiere permanecer por razones humanas. Eso no se puede hacer. Ni mi matrimonio se sostiene solo con razones humanas, ni mi vida sacerdotal perdida en este pueblo o en esta parroquia con estas dificultades. Ni la vida de un obispo tampoco puede permanecer solo por razones humanas, ni tampoco la vida de un seminario, porque tienes dificultades donde hay vida y conflicto. El conflicto forma parte de la vida y el sufrimiento. Es como la sangre a la herida. Cuando tú te haces una herida, siempre sale sangre. Cuando tú te pones a vivir, siempre hay sangre, siempre hay sufrimiento, porque forma parte de la vida. Ahí está el tema del pecado. No es que Dios quisiera eso, pero por el pecado entró en el mundo el dolor, la muerte, el sufrimiento. Pero es importante que tengamos esto claro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo muchas veces, en los grandes momentos de más oscuridad y de más de sufrimiento de mi vida, a veces cuando has pasado una enfermedad larga o has tenido momentos en los cuales pues estabas pasando momentos de oscuridad que no sabías, yo siempre he dicho: Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por razones de fe o por razones humanas? ¿Canto la alabanza o canto la amargura? ¿Te doy las gracias o me amargo más? ¿Y qué adelanto con eso? ¿O tiro para adelante sabiendo de quién me he fiado? Ahora, si solamente quiero permanecer por razones humanas, pues entonces pues habrá muchas cosas que no entiende. El puzzle de mi vida no lo sabré nunca realmente entonces situar cada pieza. No entenderé. Fíjate, San José, que estamos celebrando en este tono San José, que hemos puesto a toda la Iglesia para que San José la proteja en sus vocaciones, en la vida consagrada, a los laicos, a las familias, que también comenzamos ya este año de la familia, que el Papa Francisco con Amor y Leticia tiene tanto interés en volver a potenciar, y es el segundo que hace en su pontificado, al cual damos gracias a Dios ahora que se cumple este aniversario de su elección. Mirad, es importantísimo esto en nuestra vida, importantísimo. Es decir, que yo descubra que la alabanza plena solo se da por razones de fe. Como trates de alabar, o la oración,
La oración puede estar muy a gusto y puedes poner puedes estar precioso mirando al Señor, al Santísimo, la Eucaristía, y estar muy a gusto en la capilla y tener unas velas preciosas y un icono que te ayude y unos bancos que se estén bien y te arrodillas y sientes. Pero todo, como la razón es la fe, o sea, lo que hace que mi vida de oración funcione es la fe, la esperanza y la caridad. Razones de fe, razones para creer. Y esto ocurre con la alabanza. Como yo quiera encontrar la alabanza en mi vida por muchas cosas, alabo a Dios porque va haciendo de mi persona, que a veces soy una calamidad, pero va haciendo maravillas y va haciendo que mi vida sea una historia de amor escrita tan maravillosamente. Y aunque mi vida haya habido renglones torcidos, Dios ha escrito, pero que muy derecho. Y porque van pasando los años y la vida y sigo aquí y estoy ilusionado con lo que estoy haciendo y confío en el Señor. Por eso termina el 2642 diciendo: la fe, dice, en comunión con ellos, la Iglesia terrestre canta también estos cánticos de la fe y la prueba. La fe en la petición y en la intercesión espera contra toda esperanza y da gracias al Padre de las luces, a quien desciende todo don excelente. La fe es así una pura alabanza. Precioso. No puede decir cosas más bonitas, ¿no?, al terminar este número. La fe, fijaros, es así una pura alabanza. La fe es una pura alabanza. Por eso, fijaros que está haciendo un resumen de todo el capítulo primero que hemos meditado. Está haciendo absolutamente todo. Lo vamos a leer porque quizás a lo mejor no hemos caído en la cuenta. Es muy importante que tengamos. Dice, la fe, y ahora te está hablando de todas las oraciones, tipo de oración, que hemos ya todas explicado. La petición, en la petición, hemos hablado de la petición, de la intercesión, también hemos hablado de interceder. Espera contra toda esperanza y da gracias al Padre. También hemos hablado de la oración de acción de gracias. De las luces de quien desciende todo en excelso, también hemos hablado. Pero la fe así se convierte en una pura alabanza. Cuando nosotros, por eso nuestra oración tiene que ser muy sencilla y nuestra petición tenemos que decirle al Señor esa traducción tan hermosa que a mí me gusta y que la repito muchas veces en mi oración. Creo, Señor, pero aumenta mi poquita fe. Creo, Señor, pero aumenta mi poquita fe. Aprended jaculatorias cuando estáis delante del Señor en la Eucaristía. Tener estos resortes. Cuando no sepas qué decirle al Señor, dile al Señor con palabras de Dios, porque están en los Evangelios, jaculatorias, o dile como expresión de tu corazón aquello que sientes en lo más íntimo de ti. Por ejemplo, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero. Señor, creo, pero aumenta mi poquita fe. O como el ciego, Señor, que vea. Es estar en esa actitud de alabanza. Por eso, y ahora sí que terminamos con el 2643. Dice, la Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración. Esto es hermosísimo. Por eso yo no entiendo cómo a veces algunos cristianos que aparentemente parece pues que no entiendan o no vean pues que la Eucaristía es la mejor de las oraciones y tenemos que prepararla y vivirla y que para nosotros sea, y no vamos a encontrar nosotros momentos de oración pues en todo, en lo que se está celebrando, en los textos de la palabra, la mesa de la palabra de Dios, en lo rico que es la liturgia, las oraciones de la misa, colecta, de la ofrenda, poscomunión, en los prefacios. Yo rezo muchísimo, con toda la riqueza, y lo hemos visto en estos retiros que hemos dado también cada tiempo litúrgico fuerte, que he utilizado, por ejemplo, los prefacios. El último retiro que tuvimos de Cuaresma para la Confer, ¿no? Hablábamos de cómo a través de esa maravilla que es la liturgia, descubrimos el latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia. Por eso dice, y termina el 2643, la Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración. Es la ofrenda pura de todo el cuerpo de Cristo, a la gloria de su nombre. Mateo 1:11. Es, según la tradición de Oriente y de Occidente, el sacrificio de alabanza. Qué bonito, convierte, como decimos, en las completas, hasta el descanso, hasta el sueño, convierte nuestro sueño en una humilde alabanza. Fijaros, porque todo puede ser motivo de alabanza. Una contemplación.
más también un descanso en el campo, en los ríos, en la belleza, en la primavera que estamos ahora viviendo tan exuberante. Pero ¿cómo no voy a alabar yo a Dios cuando contemplo la Eucaristía? ¿Cómo no voy a alabar yo cuando contemplo a Jesús, que todo lo dejó prendido de su hermosura? ¿Cómo no descubrir en mi vida la alegría y el gozo inmenso de quien ha conocido el amor? Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño. Tú que hiciste callado desde el leño en que tienes los brazos poderosos, vuelve los ojos a mi fe, piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguir empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, que por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera pues y escucha mis cuidados. Pero ¿cómo te digo que me esperes? Si estás para esperar los pies clavados, si estás para esperar los pies clavados. Como hemos dicho, hoy nos acompañan estos dos seminaristas del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo, Samuel y Alejandro. Samuel de segundo de Teología, Alejandro de primero de Teología. Ellos quieren hacer presentes hoy aquí, lógicamente, a todos los seminaristas de nuestra diócesis y también, ¿por qué no?, a nuestras parroquias, a nuestros sacerdotes, a los padres, a todos los que tenemos que hacer que haya más y mejores vocaciones. Para nosotros, los sacerdotes, estoy seguro que para el señor arzobispo y para todos, es una alegría cuando un joven en una parroquia te dice: quiero irme al seminario. Ellos nos van a dar ahora su testimonio. Bueno, primero con el permiso del Señor, ¿no? Pues os voy a comentar un poquito cómo fue mi vocación. Me llamo Samuel, tengo 22 años y soy del pueblo de Fuensalida. También Alejandro, que está aquí con nosotros, también es de allí, de Fuensalida. Bueno, yo desde pequeño, pues gracias a Dios, he nacido en una familia cristiana en la que siempre pues, me han educado en la fe y han procurado pues, el que conozca siempre las cosas del Señor. Y desde que hice la comunión, pues fijándome en que mi hermano era monaguillo, pues quise yo serlo también, ¿no? Y me apunté con mi otro hermano para salir a ayudar en la misa. Entonces, a partir de ahí, pues fue gustándome cada vez más, ¿no?, el salir en la Eucaristía, el ayudar al sacerdote, llevando las cosas al altar, ¿no?, ayudar en la parroquia con las cosas relacionadas, ¿no?, con la Eucaristía. Y fue poco a poco donde ahí el Señor pues me fue llamando, ¿no?, donde fue dejando su semilla. Yo claramente, como era pequeño, pues no lo sabía, ¿no?, pero ahí estaba. Entonces fueron pasando los años y con ello los cursos en el colegio, terminó la primaria, comenzó la secundaria y ya a finales de la secundaria uno ya es adolescente, ¿no?, y parece como que las cosas de la iglesia que ya no van mucho. Pero en mí era normal, ¿no?, todavía el estar en el altar, ¿no?, y yo seguía ayudando como monaguillo en el altar.
pasó la secundaria y llegó el bachiller. Y ahí yo ya en varias ocasiones me había planteado esta duda tras haberlo hablado con algún sacerdote, ¿no? Y también pues por diferentes experiencias que había tenido ya en el que yo sentía, ¿no?, que el Señor pues me quería llamar para ser sacerdote. Entonces comencé el bachiller un poco sin saber el futuro, ¿no?, en lo que me fuera a deparar, pero continué, ¿no? Acabó el segundo de bachiller y tenía que decidir si entrar en la universidad o qué hacer con mi vida, ¿no? Y decidí pues meterme a una carrera y seguir adelante. En ese momento, durante ese año, yo estuve bien, ¿no? El curso pues seguía adelante, las notas bien, todo iba correcto, ¿no? Pero me faltaba como algo, ¿no? Yo sentía que ese no era el camino. Entonces, tras acabar el curso, pues tras haberlo hablado con un sacerdote, ¿no?, y también pues sobre todo lo fundamental, la oración, pues me di cuenta de que el Señor pues no me quería en un estudio de universitario sin más, sino que quería que le siguiera de una forma más especial, ¿no? Y esa era el sacerdocio. Entonces, pues me acuerdo perfectamente que justamente a finales de junio, que era un poco como cuando se cierra el plazo para matricularse en un sitio, pues igual en el seminario, ¿no? Era como la última oportunidad antes de entrar ese año, y fui a hablar con el rector y finalmente pues le comenté esa inquietud que tenía, ¿no?, de querer entrar al curso siguiente en el seminario. Puede parecer fácil, ¿no?, el que ahora ya estando en el seminario, el pensar que es muy fácil el saber la vocación. Y por una parte lo es, ¿no?, porque cómo se descubre pues es pues en la oración, ¿no?, en estas catequesis que el obispo nos está dando, pues nos hacen caer en la cuenta de lo importante que es esa relación con el Señor. Y me gustaría compararlo, ¿no?, cómo he descubierto yo esta vocación, pues con un noviazgo, ¿no? O sea, dos personas cuando sienten lo que llaman, ¿no?, el flechazo, ¿no?, pues no a la primera de cambio ya saben perfectamente que se van a casar, y en ese momento dice, venga, nos casamos, nos buscamos una casa y tenemos 4 hijos y ya vivimos feliz para siempre. Sino que en ese momento pues uno hace por acercarse a esa persona e irla conociendo, ¿no?, y al final uno se da cuenta si realmente es para él, para ella, ¿no?, y finalmente pues se casarán y vivirán juntos. Pues con la vocación sacerdotal o la vida religiosa pues es igual, ¿no? De primeras sientes esa inquietud, ¿no?, ese pronto en el que dices tú y lo ves claro, ¿no?, pero luego poco a poco en esos días de oración, ahora en el seminario, ¿no?, camino de discernimiento, pues te vas dando cuenta de realmente en lo que el Señor quiere para ti, ¿no? Y por ahora, ¿no?, si Dios quiere, pues seguiremos adelante en este camino tan precioso, ¿no?, que es el seminario, en el que pues vas conociendo poco a poco al Señor y te vas enamorando de Él, ¿no?, como he dicho, en comparación a ese noviazgo. Y bueno, pues ya no les entretengo más, ¿no? Doy las gracias, ¿no?, pues lo primero al Señor y también pues a esos sacerdotes y a mis padres sobre todo, ¿no?, pues que siempre han estado ahí pues para fortalecerme en la fe, ¿no?, y llevarme hacia el Señor. Estate, Señor, conmigo, siempre sin jamás partirte, y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas.
no vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso más que a la muerte, temo, Señor, tu partida, y quiero perder la vida 1000 veces más que perderte, pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Estate, Señor, conmigo, siempre sin jamás partirte, y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso más que a la muerte, temo, Señor, tu partida, y quiero perder la vida 1000 veces más que perderte, pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Estate, Señor, conmigo, siempre sin jamás partirte, y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, 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 contigo. Muchísimas gracias, seminaristas. De verdad que escuchar estos cantos aquí tan cerquita de vosotros, a cada uno nos recuerda nuestra vida de comunidad, de vida de seminario. Acabamos de pasar, he dicho, el día de San José. Tenemos este fin de semana por delante, sábado y domingo. Y a mí me gustaría, con el permiso de don Francisco, lanzar un reto muy sencillo. Me acuerdo de nuestro don Marcelo, el cardenal Marcelo González Martín, que era una frase muy suya: que no se quede ningún seminarista, ningún chico sin entrar al seminario porque no pueda económicamente. Haremos lo que podamos. Yo lanzo un reto. Tú, que en estos momentos estás siguiendo esta catequesis el sábado o el domingo, uno de los 2 días, o por la noche, que también lo repiten, y que estás inscrito o no en la escuela de espiritualidad, que haya más y mejores vocaciones. ¿Por qué no nos unimos a esa gran colecta que todo este fin de semana vamos a hacer para nuestro seminario? Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Con un poquito de lo tuyo habrá muchos poquitos de muchos. Muchas gracias. Mirando al Señor, necesitamos, como nos decía Jesús, necesitamos en estos momentos y siempre seminaristas santos y sacerdotes que nos digan cómo sabe el amor de Dios. Por eso continuamos, como no, en nuestra escuela, terminando en estos momentos, en este número que hemos tenido hoy, número 22, y pidiéndole de corazón al Señor que nos ayude a que también los seminaristas descubran el gozo y la alegría de esa oración de alabanza, que también los seminaristas descubran que son, para ser buen sacerdote, tienen que ser hombres verdaderamente que recen por su pueblo. Esa preciosa antífona del común de pastores es lo que pedimos ahora. Este es el pastor bueno,
el que ora mucho por su pueblo, el que intercede, el que pide, el que llama. Este es el pastor bueno, el que ora mucho por su pueblo.